Buenas, buenas sus personas, sus mercedes, compadres y comadres. Hoy estamos aquí en un nuevo capítulo de Colombianizando al Oído. Y es un capítulo un poco diferente. Está ambientado en las celebraciones de estos días de octubre. Algo un poco terrorífico, pero muy asociado a nuestra cultura colombiana. Estamos con un excelente invitado que se llama Jason. Jason hace contenido de redes sociales también en temas de suspenso, de misterio. Sus redes sociales se llaman Nagatus. Entonces nos va a contar un poquito para presentarnos qué es lo que él hace y bueno, empezamos con este capítulo. Bienvenido, Jason. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos, bacano que estén por acá pasándola chévere. Les comento, sí, como lo decía acá mi compa, yo artísticamente me hago llamar Nagatus. Por cierto, si me quieres llamar Nagatus, llámeme Nagatus, todo bien. Yo tengo varios nichos dentro del internet, entre esos el más importante que tengo es el de la parte del misterio, ¿sí? Me enfoco mucho en eso, ¿por qué? Porque es algo que a todos nos concierne. Hay personas que pueden creer más, pueden creer menos, pero son cosas que están asociadas a la realidad. Lo paranormal está asociado a la realidad, independiente de que creas y no creas. Entonces yo lo que traigo es relatos reales de lo que pasa no solamente en Colombia, sino en el mundo como tal. Claro que sí. Y bueno, entrándonos entonces un poquito en el tema, sabemos que Colombia es mágico en cuanto a sus riquezas culturales e históricas. Y en especial en este tema de las narraciones de la tradición oral que tantos misterios ocultan en sus historias. Entonces vamos a hablar un poquito de mitos y leyendas colombianas. Y pues obvio aquí Nagatus tiene más experiencia que yo en estos temas, entonces vamos a ir conversando un poquito chévere acerca de este tema misterioso. Bueno, ahí para dar contexto estamos por aquí con ambientación un poco acorde a nuestra temática. Natural. Por allí viene el esqueleto, estamos con la bibliografía del libro típico de mitos y leyendas. Y bueno, esperamos que lo que conversemos aquí sea de su agrado. Claro que sí, sé que les va a gustar. Bueno, Jason, entonces quiero iniciar como hablando un poquito de la importancia de los relatos de los mitos y las leyendas, ¿no? Como decimos, es parte de la tradición oral colombiana y bueno, pues creo que esto sucede en otros países, pero quiero hacer referencia y bueno, mientras estábamos haciendo un poquito la consulta, yo cuando pequeño me leí todos estos mitos y leyendas, pero dándole una nueva mirada ahorita un poquito más reciente, pues uno ve que todos los mitos y leyendas tienen como un patrón, ¿no? El tema de los orígenes de pues cada una de las historias, también el tema de pues cuál es el misterio que oculta el ser o el mito que se esté hablando, y también el tema de cómo esa persona, ese ente castiga a las personas por lo que sea que hagan. Entonces tiende como a ver esa estructura que pues vamos a ir abordando en este tema. Entonces cuéntanos un poquito de ese mito o leyenda que más te ha llamado la atención pues en la tradición colombiana, así que es bien interesante y misterioso. Bueno, hay muchos mitos y ya sabemos, yo sé que ustedes allá en sus casas saben de la Llorona, del sombrerero, de no sé qué más, pero es que hay uno, no me acuerdo bien cómo se llama, es un duende de oro. No sé si lo he escuchado. Sí, creo que sí. Es un duende de oro que llama mucho la atención y si se dan cuenta con las leyendas colombianas siempre están arraigadas a castigar siempre al mal, al mujeriego, al borracho, al vicioso, o sea, a todo lo que corresponde a los pecados, sobre todo a los pecados capitales. Entonces, este duende me parece curioso porque está enfocado, o lo que yo he investigado, porque yo sé que eso tiene que tener más información, más tema. A lo que voy con esto es que una de las historias se basa de que era un tipo que era perro, diciéndolo así coloquialmente, ¿sí? Lujurioso, no respetaba a la mujer ni siquiera y se la pasaba tomando. Y aparte también codicioso. Una vez, en los campos boyacenses, resulta que el tipo salió tipo 1 de la mañana de una taberna, se fue para su casa y ustedes saben que en esos lugares normalmente pues ellos cogen atajos para llegar más rápido a sus casas. Entre eso llegó a un lugar en donde había un muñequito dorado en una roca de un arroyo y estaba brillando bastante. Él llegó, se acercó, cuando se acercó a agarrar a ese muñeco lo miró y le empezó a sonreír, pero de una manera malévola, ¿sí? Claro, el tipo cuando vio eso, pues pensó que era la borrachera tan hijo de madre, pero empezó a moverse el muñeco. La borrachera se le fue,
empezó a correr. Lo cierto es que el tipo corra y corra y entre más corría, como que la carretera se iba cerrando más. Lo cierto es que perdió la conciencia, se despertó, pero se despertó golpeado, como si, o sea, lo moretearon, lo aruñaron, de todo. El tipo la sacó barata porque normalmente esa leyenda cuenta que las personas que lo ven, prácticamente ya del 100%, el 95% no regresa. No sé hasta qué punto sea cierto, no sé si usted ha escuchado historias referente a eso, o si tiene algo más que adicionar con respecto a ese duende dorado que estamos hablando. No sé si ese es el mismo Tunjo de Oro que lo Ajá. estuve revisando. Bueno, yo tengo una historia un poquito diferente, pues digamos que entiendo que los mitos y las leyendas tienen sus variaciones, ¿no? Tanto aquí en Colombia como también pasa en otros países y Claro. entonces pues pueden haber ciertas diferencias. Pero lo que tengo entendido del Tunjo de Oro es que también pues es un niño como dorado. Él va por los campos, por las zonas rurales colombianas, como pidiendo ayuda, porque es un niño desamparado. Y en el caso en que la persona le dé su ayuda, él inmediatamente vomita, no me acuerdo, hace como algún tipo de vómito o algo así. Entonces, si Ajá. la persona sale huyendo, él los castiga, como que los va a atormentar por el resto de la vida o algo así. Pero si la persona se queda y lo sigue ayudando, él como que se encomienda o les da pues ese tema, ese oro, ese premio. Y ese premio pues tiene varias implicaciones, ¿no? Dice el relato que es mejor que ganarse la lotería porque cura males físicos y espirituales, da un montón de suerte, mejor dicho, es como lo mejor. Entonces ahí vemos efectivamente como las ventajas de haber afrontado los mitos, bueno, el mito, la leyenda, la historia, el otro lado de huir y pues no ganar nada, ¿no? Eso Claro. pasa en esta historia, ¿no? Pero hay en otras que me llama la atención que es como todo trágico, o sea, no se gana nada, huya o pierda. Es que es una variante y lo que le decía es conforme a los actos que tenga la persona, porque se da cuenta, todas las leyendas tienen algo similar, que es castigar a la persona mala y premiar a la persona valerosa o persona buena, ¿sí? No sé la verdad, o sea, a mí nunca se me ha parecido nada de eso y me gustaría que fuera real. Normalmente en el campo usted llega y escucha las historias de ellos, o sea, tienen variantes, digamos, el Tunjo, yo conté una historia totalmente diferente a la suya, obvio, la suya es la que normalmente se cuenta, pero digamos que usted va al campo y la gente tiene tanta fe en esas cosas porque lo juran, o sea, juran que eso existe porque les ha pasado a ellos o les ha pasado a algún familiar, ¿sí? Entonces, pues es interesante siempre como escuchar esas historias porque tienen sus variantes. Es cierto. No, y yo creo que esto pues no solo es como de la historia vivida de los campesinos, sino pues hablando del tema cultural es una reunión de diferentes historias y pueblos que lo venían contando, ¿no? Recordemos, como lo hemos hablado en otros capítulos de Colombianizando, que nuestra cultura, nuestra raza es una mezcla de muchas. Estamos compuestos de razas africanas, españolas, los nativos indígenas acá de nuestro país. Entonces todas estas historias seguramente se fueron combinando y pues claro, hay gente que lo ha vivido y pues allí se van como fortaleciendo las historias, pero pues por eso también hay diferentes variaciones. Bueno, y continuando, me llama también mucho la atención el tema de que en varias de las historias que uno lee hay como ciertas formas de protegerse, ¿no? Una, la típica, es hacer oraciones fuertemente, los Aves Marías, los Padres Nuestros, ahí resaltando un poco como la fortaleza de nuestra cultura católica muy ligada a la iglesia, como ha sido históricamente en nuestro país. Y por otro lado, hay unas que son un poco más curiosas, ¿no? Una que me llama la atención y que también es común en varias historias, es que una persona, un músico que toque el tiple, ya como que debilita varios de esos Ajá. espíritus. Entonces me llama la atención, sobre todo porque yo soy músico y toco el tiple, entonces ya, estoy salvado. No, mentiras, no sé. Entonces me llama mucho la atención. Bueno, creo que tenemos como organizado un poquito en la clasificación de las leyendas y los mitos según como las categorías. Bueno, mientras tanto es que con respecto a todo lo que usted está diciendo de las tradiciones para uno limpiarse, hay algo que es típico con respecto a las brujas. Estamos hablando de las brujas. No sé si sabía, aunque creo que sí, que cuando uno sospecha que hay una bruja que está molestando en su casa, eso pasa más que todo en los lugares rurales, lo que ocurre es que llegan y ponen sal, ¿sí?
para que obviamente la persona no entre, o llega y dice, por ejemplo, es que no me acuerdo si es con sal o azúcar, y en la madrugada dice la persona, bueno, necesito que mañana venga por sal, ¿sí? Sí. Porque si la escucha, usted dice, bueno, no sé quién sea, pero necesito que mañana venga por sal, y al otro día si llega una señora pidiendo sal, esa es la bruja. Sí, correcto. Esa historia la he escuchado porque pues mi familia es del campo y allá también hay muchas historias de ese tipo y me habían comentado algo relacionado así como que lo que pide es la otra persona llega al otro día Exacto, buscándolo. exacto, y es Bueno, rarísimo. listo, ya por aquí recapitulé. Entonces en esta primera sección que vamos a conversar está este tema de las leyendas de advertencias y castigos. Y aquí hay una que me parece bien interesante, dado que no es muy común, pero hace parte de esta tradición colombiana, y es la bola de fuego. Creo que el lugar, bueno, los mitos y leyendas siempre tienen un lugar de ocurrencia y esta es más frecuente en los llanos orientales. Y cuenta la leyenda que existe ese terror que no es un espectro, bueno, no sé cómo se llama, que aparece cuando hay romances prohibidos entre los compadres y las comadres. Y se llama la bola de fuego. Entonces es una bola que nunca se apaga, así un haz de luz gigante, que hasta el vaquero más experimentado le tiene miedo en los llanos. Y sabemos que los llaneros son súper duros Son para tremendos. la caballería y demás. Entonces aseguran que se escucha como el ¿cómo se llama? Cuando va el caballo Va cabalgando. va cabalgando y que esto es atónito, que sorprende a todas las personas que los va escuchando. Y entonces, bueno, aquí volvemos un poquito al tema, ¿no? Que aterroriza por cometer como un tema capital, un pecado capital que comentabas. Y bueno, pues tiene su castigo, que es como absorberlos en esa bola de fuego que permanece siempre hirviendo y destellando. Bueno, no sé, ¿has escuchado algo de esto? Pues de hecho hay otra variante. Es que sí, las leyendas tienen diferentes como connotaciones también. Porque sí yo he escuchado que precisamente castiga todo lo que tiene que ver con lo que su merced estaba diciendo. Pero digamos acá, voy a leer esta partecita brevemente como para que nos demos cuenta. Por ejemplo, dice, la leyenda de la abuela castigada. O sea, se supone que en esta historia, la candileja o la bola de fuego es una abuela castigada. ¿Sí? ¿Por qué? En el llano colombiano, se cuenta que una anciana consintió demasiado a sus nietos, permitiéndoles todo tipo de malos comportamientos. Incluso montarla y ensillarla como un caballo. Ok. Imagínese eso, como un caballo. Y es un castigo divino tras su muerte. San Pedro la reprendió por su falta de rigor y educación a los niños y la condenó a purgar sus penas en esa forma. ¿Sí? Entonces, no sé si había escuchado eso. Sí, la había escuchado. Ahí para las abuelas alcahuetas, ya saben, ¿no? No malcríen a sus nietos. Entonces, claro, hay historias. Es que todo va haciéndose, o sea, va tomando una forma conforme a si es para los engaños, los placeres de la carne o maleducar a los niños. Porque no sé si se ha dado cuenta también que este tipo de historias son muy populares también entre los niños que se portan mal. Entonces llega la mamá o el abuelo o la abuela y dice, si usted hace tal cosa, vea que llega tal cosa. Si usted es perezoso, llega este otro bicho. Si usted esto, llega este otro. Entonces, claro, los niños empiezan a tener esos temores, pero en realidad solamente sabe Dios si es real esto. Y las personas que lo han vivido, ¿sí? ¿Qué piensa usted con eso? No, pues es cierto, yo personalmente tampoco he vivido algo por el estilo así súper bueno, paranormal. Bueno, un acercamiento, pero no hagamos spoiler porque como habíamos conversado por ahí, la idea es que en siguiente capítulo tengamos participación de todas las personas y con sus historias así como de temas terroríficos en Colombia asociados a los mitos y leyendas. Entonces ahí para que estén muy pendientes, igual ya lo estaremos recordando por redes sociales de Nagatus y de Colombianizando para el siguiente episodio. Entonces sí, pues me parece bien llamativo este tema que siempre es como para tener todo bien correctivo, preventivo para los niños que no hagan sus cosas malas y demás. Bueno, no solo los niños, también los adultos. Y aquí podemos ir dando paso a la siguiente sección, que es el tema de los guardianes de la naturaleza, que es como otra categoría que hay en los mitos y las leyendas. Y que me parece bien interesante, ¿no? Porque pues uno creería que el tema de la protección del medio ambiente y demás es algo muy moderno, pero vemos aquí que desde la tradición oral
de hace muchos años se ha venido como cultivando este sentido por preservar el ambiente. Y bueno, naturalmente que es propio de nuestras culturas indígenas, que sabemos que es la madre tierra y demás temas que hay que preservar. Entonces uno de los que me llama mucho la atención, bueno, hay varios que son súper conocidos. Por ejemplo, la patasola, por ejemplo, entiendo que es como las personas que se meten al bosque a dañarlo, así, bueno, brevemente. Pero hay uno que me llama mucho la atención y es la madre de agua, que por acá lo estaba revisando. Y es que aquellas personas que de pronto van a las fuentes de agua, sean lagunas, ríos, bueno, hay como dos variaciones. Una, aquellos que van y se bañan en la noche. Esto como que no era bien visto tradicionalmente, entonces pues se dice que la madre de agua va y castiga a las personas que pues van a irrespetar el agua en las noches, a bañarse cuando no deberían hacer. Y la otra variación es pues un poco asociada a estas personas como a los hombres que son codiciosos, y entonces ella tiene una figura femenina muy esbelta y entonces los atrae también a las fuentes de agua por estar haciendo temas que no deberían, entre ellos la infidelidad, el deseo y demás cosas por el estilo. Dentro de lo que veía decía que tiene un cinturón de castidad que hace como más atractivo para que los hombres que la ven, mejor dicho. No sé si sepas algo de la madre de agua. Es que también he escuchado eso, que ella se muestra como una chica muy atractiva en las noches, ¿sí? Entonces, claro, también castiga a la persona lujuriosa que va por ahí. Claro, si tú estás tomado, eres lujurioso, vas por un lago, ves a una chica atractiva, prácticamente sin prenda alguna. Muchas personas que tienen una mente, un corazón sucios, lo que van a hacer es acercarse. Ya es donde prácticamente pierden, porque de eso se trata la historia, ¿sí? Entonces, hay una variación, no sé si la has escuchado, que llegan y automáticamente cuando llegan son atrapados y son convertidos en peces. Ok, no la había escuchado. Eso dicen por ahí, ¿sí? Que son convertidos en peces, otros prácticamente se desaparecen, otros quedan traumados de por vida. Pero en sí, acá nos damos cuenta que, sí, a ver, yo me pongo a pensar, listo, hay variaciones, es una leyenda, son mitos, pero ¿por qué perduran tanto? ¿No será que un porcentaje grande es real? Puede ser. Pues yo creo que sí. Claro, además es muy común y algo que a lo que iba a mencionar, que es frecuente también escuchar los mitos y leyendas, como decíamos, están ubicados en diferentes puntos del país. Pero a veces una misma leyenda, un mito, está por allá en la costa, pero también en el sur del país. O sea, tanta distancia y coinciden con muchas de las características que se narran. Entonces me parece interesante esto. Y uno de los que he visto que es muy frecuente es el Moán. El Moán es esa criatura como con figura masculina que tiene cabello súper largo y es protector también de la naturaleza. Aunque este es un poquito, no sé, más corrupto, por decirlo así, porque aparte de proteger la naturaleza, le gusta como la riqueza, estar con las mujeres más hermosas, entonces va y las seduce y las atrapa. O sea, aparte de ese principio inicial de cuidar la naturaleza, tiene otras cosas un poco más corruptas. No sé si has escuchado algo sobre el Moán. Justamente eso también, ¿sí? Pero sobre todo con respecto a la tala de árboles. Ok. Sí, con respecto a la tala de árboles, es peligrosísimo. La persona que también bota basura, ya sea en los senderos, en los ríos, se presenta de una manera supuestamente oscura, demoníaca, ¿sí? Lo que yo no sabía era esa parte que usted dice, de que conquista o que es una persona codiciosa, esa parte nueva para mí. Okay. Sí, porque claro, yo escuchaba del Moán también y decía, bueno, pues protector de la naturaleza, pero pues también tiene su lado oscuro. Sí, eso lo he visto y también pues haciendo alusión a lo que hablábamos de los diferentes puntos de ubicación, digamos lo más icónico para caracterizar el Moán son las cuevas, porque ahí es donde esconde los tesoros y las mujeres y demás. Entonces he pasado por varios lugares como recorridos naturales en los que dice, ahí está la cueva del Moán, entonces es característico. Okay. Bueno, hay otra cosa, yo le llamo así porque no tiene que ver con las leyendas, digamos que no sé si aparecerán en este libro. Tiene que ver con los gnomos. ¿Y de qué se trata? Gnomos, pero esos gnomos sí aparecen no solamente aquí en Colombia, sino en todo lado. Okay. ¿Sí?
También son protectores, así como los duendes, que también se dice que son protectores de la naturaleza, pero no, los gnomos se la pasan en ríos o arroyos. Entonces hay personas supuestamente que lo que hacen es cazar gnomos, porque se dice, no sé si esto va a sonar loco, pero es real, o es lo que dicen, a mí no me crea nada, son leyendas también, que se dice que hay personas que buscan encontrar esos gnomos, o sea, valga la redundancia, van a cazar gnomos cuando los ven para que ellos se pueden convertir en oro. Okay. Pero ¿cómo? Tiene que agarrarlos rápido y tiene que orinarlos. Okay. Es algo loco, por eso lo digo, pero si usted los sorprende y los orina, ellos automáticamente se convierten en figuras doradas. Que posterior usted ya sabe qué puede hacer con eso, venderlas. Claro. ¿Sí? Pero ellos son protectores sobre todo de los árboles, de los ríos, de los arroyos, de los lagos también, ¿sí? Pero se cuenta esa parte pequeña, no sé si usted la sabía, no sé si tenía presente con respecto a los gnomos, algo de eso. No, no lo tenía presente, pero muy interesante. O sea, bueno, y es que hay como un tema en común en todo lo que hemos hablado y es como la búsqueda de esa riqueza que también pasaba en el Tunjo de Oro. Entonces, pues va por esa línea. Es que tiene que ver con el Tunjo. Yo creo que más bien o confunden los gnomos o confunden o debe ser la misma leyenda del Tunjo, pero es que dicen gnomos porque son varios. Ok, es una variación. Bueno, yo creo que ya vamos cerrando porque también las condiciones climáticas no lo hacen hacer así. Y creo que no podemos terminar sin mencionar uno de los más icónicos, que es el hombre caimán. Uy, cuéntenos un poco de eso. El hombre caimán se localiza, bueno, hacia las riberas del río Magdalena y cuenta la historia que hubo un personaje, un hombre, que quería ver a las mujeres que iban a bañarse al Magdalena. Entonces él dijo, bueno, ¿qué me invento? Habló con un brujo que le hiciera una poción para convertirlo en caimán. Entonces pues él fue y le hizo la poción, todo súper bien, lo convirtió en caimán. También el brujo le había dado el antídoto como para volver a convertirse en hombre. Y creo que como de camino al río o por alguna razón, el man se resbaló cuando tenía la pócima que ya quería revertirla. Y se le rompió la pócima y solo le cayó una parte de la pócima en la cabeza. Entonces cuenta que pues fue como el castigo divino, no sé, que se le dio por querer ver a las mujeres bañándose en el río y que ahora deambula por las riberas del río Magdalena, pues mitad hombre, mitad caimán. Entonces mitad hombre pues es solo la cabeza, que la tiene por ahí convertida en hombre, y la otra mitad caimán para que viva pues ahí destinado a su sufrimiento por pervertido. Interesante. Y bueno, esta leyenda es bien interesante porque es tan tradicional, tan importante en la cultura, que creo que ha dado para festivales incluso por ahí en las riberas del río Magdalena, creo que específicamente en el municipio de Plato Magdalena. Entonces se celebra un festival, si no estoy mal, hacia el 20 de diciembre asociado a esta leyenda, y creo que también pues hay como esculturas y demás. Y creo que hay canciones. Sí. Pues he escuchado, pero es muy tradicional. Algo del hombre caimán. O sea, esa parte también sí tenía entendido, que es debido también es todo base a la lujuria, mejor dicho. Correcto. Solo por verlas. Correcto. Y fue castigado. ¿Sí? Pero bueno, esta yo la veo más, siendo honesto, como mito que como una realidad. Okay, sí. Yo personalmente, ¿sí? Pero yo creo que si nos ponemos a ir a esos lugares, tienen que haber historias por montón sobre eso. Correcto. En fin. Bueno, como les decimos, por temas de tiempo y de entorno, nos toca ir finalizando. Esperamos que este capítulo les haya gustado muchísimo. Tratamos de consolidar así las cosas que nos parecieron más interesantes y siendo enfáticos en que todas estas historias no son solo de terror, sino que reflejan la tradición colombiana, cómo los relatos van cambiando de generación en generación, pero aún así siendo muy característicos de lo que nos hace colombianos. El tema religioso, el tema de las propias historias en el campo. Entonces, no, pues Jason, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Los invitamos, por supuesto, a seguirnos en las redes sociales de Nagatus. Por acá va a aparecer en la pantallita cómo aparece, nos indicas. Por supuesto en las redes de Colombianizando, que estamos desarrollando este podcast de Colombianizando al Oído y muchos proyectos más para que estén muy pendientes por ahí.
Entonces muchas gracias, Jason, no sé si quieras decir algo más antes de que finalicemos y pues nada. A ver, apoyen el talento colombiano. Miren, yo soy honesto, yo he visto en redes sociales gente que no aporta nada en absoluto. Y qué mejor que apoyar a una persona que está resaltando lo mejor de Colombia. En este caso estamos hablando sí de mitos, leyendas, pero son cosas autóctonas del país. Y este tipo de contenido lo que hace es fortalecer y llenar de amor más al país, apropiarnos más de lo que nos compete, que es cuidar a la naturaleza, cuidar a nuestro país que tanta falta nos hace. Entonces, pues yo de verdad apoyen este contenido que vale la pena y nos vemos en el próximo capítulo. Claro que sí. Antes de finalizar, cuéntenos en los comentarios cuál es la leyenda o el mito que más los ha marcado de la infancia o bueno, en sus vidas. Y los estaremos leyendo, por supuesto. Los invitamos de nuevo y estaremos ahí en las redes sociales comentándoles para que nos cuenten sus historias personales, que va a ser otro capítulo que desarrollaremos. Entonces, muchas gracias, Jason, y esperamos vernos en un próximo capítulo. Muchas gracias, adiós. Chao, chao. Ha 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 ha!